La sesión pasada estuvimos trabajando los tres primeros apartados de la introducción a la segunda edición de la crítica a la razón pura, eh, donde se analizó las características de un conocimiento a priori, que también lo tienen los juicios y los conceptos a priori, que tiene que ver con la necesidad y universalidad. Tiene que ver, se trabajó también a qué llamaba acá un conocimiento puro, a priori, que era aquel conocimiento que es absolutamente independiente de la experiencia. De igual manera, hablamos que la, la metafísica es la ciencia que se encarga de lo que nosotros llamamos posibilidad, principios y alcance de todos los conocimientos a priori. Pero también hicimos una referencia a, a los dos primeros párrafos con los que Kant inicia esa introducción. Un hermoso párrafo, dos hermosos párrafos donde Kant nos muestra que el conocimiento es síntesis, pero para que haya conocimiento se necesita el aporte de dos facultades llamadas una sensibilidad a través de la cual se nos dan los objetos y la otra es el entendimiento a través de las cuales nosotros pensamos esos objetos que se nos dan. Solamente cuando se da esa síntesis entre estas dos facultades o lo que aportan estas dos facultades, podemos obtener un conocimiento empírico, un conocimiento sensible que Kant también llama experiencia. Por lo tanto, es vital la sensibilidad. Sin sensibilidad no hay el elemento con el que trabajar, con el que producir el conocimiento o la experiencia que llama acá. De esa manera vimos que aquí en estos dos párrafos habían dos conceptos de experiencia. Primero el concepto de experiencia muy ligado a la tradición empirista, que es todo aquello que se me da, todo aquello que me afecta sensiblemente y que se me da en este caso a través de la sensibilidad. Pero también había otro concepto de experiencia que es experiencia como el conocimiento que es el resultado de la actividad sintética del entendimiento. Actividad sintética que la realiza nuestro entendimiento haciendo uso de los conceptos. Por lo tanto, también habíamos dicho que la sensibilidad es importante no solo porque a través de ella se nos dan, sino que tenemos dos, la sensibilidad se compone de intuiciones puras. Y esas intuiciones puras tienen el nombre de espacio y tiempo. Pero también vimos que el entendimiento como facultad está compuesta por unos conceptos puros. Y estos conceptos puros y estas intuiciones puras se caracterizan porque no se originan en la experiencia en cuanto a los objetos que se me dan, pero sí son condición de posibilidad de la experiencia en cuanto a decir, en cuanto a conocimiento, porque sin ellos, sin los conceptos, es imposible hacer la síntesis y sin lo que se nos da en espacio y tiempo o en la intuición, es imposible que algo sea sintetizado. Por lo tanto, vemos que el conocimiento es síntesis. Vimos también en otras partes de la crítica donde Kant también muestra esta característica y hoy
si ustedes se pudieron dar cuenta, en el último apartado, en el séptimo, los últimos dos renglones, el último gran párrafo, ¿no? Kant vuelve sobre el origen de nuestro conocimiento. O sea, repite esa idea, que es importante, que aquí no se puede producir conocimiento sensible, científico, si no hay un objeto dado y si no hay un concepto que pueda sintetizar eso dado. Porque aquí también queda claro que lo que Kant llama conocimiento empírico sensible es lo que se ha elaborado, ese resultado del proceso de aplicación de las categorías a la diversidad que se me da en las intuiciones de espacio y tiempo. Por lo tanto, lo que Kant llama conocimiento o experiencia es una elaboración humana, es un producto humano, es una construcción humana, donde los seres humanos aportamos un componente, que es el componente subjetivo. Aportamos las condiciones subjetivas. Y esas condiciones subjetivas, que son a priori, porque no se desprenden de la experiencia, son las intuiciones ligadas a la sensibilidad y los conceptos ligados al entendimiento. Mientras que la experiencia aporta lo suyo. Entonces es una crítica a la concepción racionalista pura, porque no basta solo unos conceptos puros, ni tampoco basta solo lo que se me da en la experiencia. Si no tengo esos dos elementos, tendré cualquier cosa menos conocimiento. Ahora entenderán por qué Kant sostiene que la metafísica será un problema. Que la metafísica solamente tengo los conceptos de razón que Kant nos llama ideas. En la metafísica no hay objeto sensible. Como no hay objeto sensible, no puede haber conocimiento sensible, científico. Podrá haber otro tipo de conocimiento que es que Kant llama metafísico. Pero ya eso es un tema que nosotros hemos tratado y que vamos a seguir tratando y lo vamos a ver ahora que en lo que viene. Entonces, el apartado número, hoy voy a trabajar con la edición de la traducción de Mario Caimi, que es igual de completa que la otra, pero son gustos, cada quien trabaja de pronto con la traducción de Mario Caimi. El párrafo 4 de la introducción tiene por título de la diferencia de los juicios analíticos y juicios sintéticos. Una distinción bastante problemática, podemos decirlo así, por, por todo lo que implica estos dos conceptos y por todo lo que Kant logra decirnos de cada uno de ellos, especialmente esta distinción. Kant distingue, bueno, yo les decía que Kant como lógico es bastante regular, y que Kant va a partir de un juicio, o va a llamar juicio a la relación que hay entre un sujeto y un predicado. Y en este caso Kant va a partir de un juicio que él lo llama juicio afirmativo. Y lo podemos mostrar en la expresión S es P. Ese es un ejemplo de un juicio afirmativo y un juicio que contiene un predicado y un sujeto. Sujeto es la S, es P, donde la
predicado se representa con la P y la cópula es que une ese sujeto y ese predicado. Ese ejemplo que lo podemos ver al inicio de la sección 4, del apartado 4, es lo que permite Kant decir que habrán dos tipos de relaciones entre el sujeto y el predicado según este tipo de juicio. Uno, donde dirá que el predicado está contenido en el sujeto, y dos, el predicado no está contenido en el sujeto, pero sí está relacionado con él mismo. ¿Eso para qué? Dependiendo de la relación, Kant va a distinguir dos tipos de juicio. El primer tipo de juicio es el analítico. El juicio analítico es un juicio sencillo, muchachos. Ustedes lo pudieron ver. Juicio analítico es aquel que, como su nombre lo indica, la relación entre el sujeto y el predicado se puede identificar por simple análisis conceptual. Analizando el sujeto, las características del sujeto y los componentes de ese concepto que está en el sujeto, justamente podemos encontrar que el predicado hace parte de esas características del sujeto. Entonces, primero, lo llama Kant, es un juicio, nos va a decir Kant que en donde el sujeto y el predicado tienen una relación por identidad. ¿Qué quiere decir por identidad? Que el predicado hace parte del sujeto, dentro de las características del sujeto. Dos, es un juicio que nos dice Kant de no extensión. ¿Qué significa? Su nombre lo indica. Con el predicado no se agrega, no se ensancha, no se amplía. ¿El qué? Lo dado en el sujeto. Es un juicio que podemos decir que es a priori. Es un juicio que es a priori, donde no necesito recurrir a la experiencia para yo saber que los cuerpos son extensos, descomponiendo el concepto de cuerpo. Analizando el concepto de cuerpo, yo puedo descubrir que una de sus características es la extensión. Y ustedes dirán, ¿eso dónde está? Ese fue el ejercicio que hicimos la vez pasada cuando leímos el ejemplo de Kant del cuerpo. El mismo ejemplo que coloca Descartes con la cera. Si le quitas todas las características, no le vas a quitar la extensión. Ahí está, es lo que se puede hablar que es una sustancia. Y más adelante nos dice Kant que los juicios analíticos se fundamentan en el principio de no contradicción. Eso quiere decir que el predicado no solo está contenido en el sujeto, sino que además, ojo, el predicado debe reafirmar lo que está en el sujeto, más no negarlo. Entonces es una cuestión lógica. Se mueven en la lógica aristotélica. Está bien. Si esos son los juicios analíticos, Kant nos va a decir que existe otra relación entre sujeto y predicado. Cuando el predicado no está contenido en el sujeto, pero sí se relaciona con él. De esa manera vemos, nos dice Kant, que surge un segundo tipo de juicio, que es lo que llama Kant juicios sintéticos, ya no analíticos, sino sintéticos. Ya el concepto sintético agrega algo.
Sintético es porque hay que enlazar dos conceptos que se relacionan, pero que el uno no pertenece al otro, que son diferentes. Y hay que ver cómo se enlaza. Entonces, primero, los juicios sintéticos a priori no se descubren, no se explican con solo análisis o descomposición del sujeto. ¿Por qué? Porque el predicado es muy distinto del sujeto. El predicado no está contenido en el sujeto. Entonces no se necesita, no basta con un solo análisis, la descomposición conceptual. Dos, el juicio sintético en esta traducción de Caimi dice es un juicio de ensanchamiento. Es lo que nosotros llamaríamos en la crítica, la traducción de miércoles, se me olvida esa que ustedes tienen, de Rivas. Es un juicio que amplía, es un juicio donde se agrega algo. Y cuando dimos ensanchamiento, es porque como el predicado no está contenido en el sujeto, se le está agregando algo, se le está agregando. A esto hay que decir que los juicios sintéticos son juicios de experiencia. Nunca se les olvide. Son juicios de experiencia. Son juicios en donde para yo poder sintetizar un predicado con el sujeto, para yo poder explicar ese juicio, todos los cuerpos son pesados. Ese juicio, que es un juicio sintético, juicio de experiencia, tengo que recurrir a la experiencia para saber que la pesadez es una característica también de los cuerpos, porque el simple análisis del concepto cuerpo no me permite identificar la pesadez como una característica del mismo. Tengo que recurrir a la experiencia y ahí está la gran diferencia que hay. El juicio analítico, a priori, el juicio sintético se fundamenta en la experiencia. Hasta ahí diremos, todo bonito. ¿Qué es lo que ha hecho Kant hasta ahora? Ubicarnos en la tradición. Los racionalistas los juicios son analíticos. Los empiristas los juicios son sintéticos. ¿Listo? Eso bello, esa descripción le va a llevar a Kant a sostener algo. Que los problemas de la metafísica, además de los que ya nombró en la introducción, en los primeros en el prólogo 1, perdón, y el prólogo a segunda edición, Kant va a decir que el desconocimiento o el reconocer apenas dos tipos de juicios, los analíticos y los sintéticos, fue lo que llevó a que la metafísica no tuviera el progreso que debía tener. Dirán, ¿cómo así? Sí. Kant considera que esos dos juicios no bastan, que hay una tercera clase de juicios, un tercer tipo de juicios que Kant los va a llamar juicios sintéticos a priori. Terrible. Los juicios sintéticos a priori tienen un problema. Lo a priori nos muestra que son juicios puros, que son independientes de la experiencia, que por eso son necesarios y universales.
como todo juicio y concepto, conocimiento a priori. Ya lo habíamos visto en la sesión anterior. Sintético implica que es un juicio que amplía el conocimiento, que lo ensancha, que el predicado ya no está contenido en el sujeto. Pero aquí hay un problema. Lo sintético implica que debo recurrir a la experiencia. Pero aquí Kant nos coloca la talanquera. Aquí es donde Kant nos va a decir, no señor. Estos juicios sintéticos a priori tienen el problema serio. Y es que no podemos recurrir a la experiencia. Porque si recurro a la experiencia, ya yo no puedo decir que son a priori. O sea, no serían absolutamente independientes de la experiencia. Entonces, no puedo decir que son a priori y que a la vez se fundamentan en la experiencia. Son todo lo contrario. Es aquí por eso cuando Kant sostiene que en estos juicios, a diferencia de los sintéticos, donde puedo recurrir a la experiencia para saber si el cuerpo es pesado, en los juicios sintéticos a priori no puedo recurrir a la experiencia. Y si se dan cuenta, Kant deja esa parte inconclusa, sin terminar. No puedo recurrir a la experiencia para ampliar, para explicar cómo amplío, para explicar cómo le agrego un predicado a un sujeto que no lo contiene. Porque tampoco me basta que sea un juicio analítico, no es analítico. Yo se lo voy a adelantar, que eso lo explica en el apartado siguiente. No puedo recurrir a la experiencia, pero sí tengo una segunda ayuda. La experiencia no me sirve porque el juicio dejaría de ser puro, a priori, universal, necesario. Puedo recurrir a la intuición, a las intuiciones. Ojo con eso. Poder recurrir a las intuiciones garantiza, da el soporte, la ayuda para explicar por qué esos juicios son de extensión. Y Kant nos coloca un ejemplo, varios ejemplos. Aquí podemos encontrar todo lo que acontece tiene una causa. Todo lo que sucede, lo que acontece, lo que pasa tiene una causa. El concepto de causa no está contenido en lo que acontece. ¿Cómo agregamos el concepto de causa? Hay que ir a la intuición. Y eso lo vamos a ver en el siguiente apartado, donde Kant va a explicar por qué en todas las ciencias teóricas contienen juicios sintéticos a priori, cómo se manifiesta. Pero a la vez, ¿por qué son a priori esos juicios? Y son sintéticos. ¿Qué los hace a priori y qué los hace sintéticos? Pero a la vez, el propio Kant nos va a decir que todo el problema de la crítica, la razón pura, consistirá en explicar cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. Hume concibió juicios analíticos y juicios sintéticos, pero no vio los sintéticos a priori, ni Descartes, ni la tradición no lo vio. Kant considera que hay juicios sintéticos, juicios que se pueden, ojo, ¿qué significa juicios sintéticos a priori? Que puede haber un conocimiento que no se funde en la experiencia.
conocimiento que no esté fundado en la experiencia. Eso es lo que es. Un juicio sintético ensancha, amplía, aumenta y es a priori, universal, necesario, independiente de la experiencia. ¿Cómo es posible eso? Kant nos va a decir, ese es el problema de la crítica razón pura. Y deben existir juicios sintéticos a priori, porque lo contrario, la metafísica no existiría. Todo lo que existiría sería el conocimiento empírico. Ay, Kant sí se opone un poquito a eso. ¿Cómo que? He explicado esto, muchachos. El capítulo quinto, el apartado quinto se llama. Vayan anotando las dudas que ahorita dice. En todas las ciencias teóricas de la razón están contenidos como principios juicios sintéticos a priori. Y Kant inicia con las matemáticas. Kant nos va a decir que en la matemática existen juicios sintéticos a priori. Automáticamente la gente dice, ¿cómo así? ¿Sí? Que son puros, los juicios de la matemática son puros. Además de que son puros, son universales y necesarios. Pero recuerden que hay unas cosas que a veces se nos olvida. Y es que para Kant la matemática se divide en geometría y aritmética. Y Kant va a iniciar con la aritmética. Donde cuando leemos esto damos cuenta la agudeza de Kant. El juicio, un juicio sintético a priori en aritmética es este. 7 más 5 igual 12. Donde 7 más 5 es el sujeto y el predicado es 12. Ustedes dirán, pues claro, 7 más 5, 12. ¿Qué nos dice Kant? De forma bella, porque Kant esa argumentación de Kant es única. Eso es un juicio sintético y no analítico. ¿Por qué no es analítico? Porque si fuese analítico, con la sola descomposición o análisis de 7 y 5, tú encontrarías el 12. Pero por mucho que tú conjugues, que sumes, que restes, que coloques arriba, abajo, al lado, a la izquierda, a la derecha, 7 y 5 nunca te van a dar 12. 12 es un número que no está contenido en la suma de 7 más 5, ni de 5 más 7. Por lo tanto, Kant te dice que ese es un juicio sintético, porque el 12 no está contenido. ¿Y cómo lo explica acá? Entonces me toca explicar ahora cómo surge el 12 amplía. Es un juicio universal, necesario, a priori, sí. Pero ¿cómo surge? Si no puedo recurrir a la experiencia, y recuerden algo, los números no son empíricos. Los números son una construcción humana, racional. Entonces viene el problema. Tengo 7. Es aquí donde dice Kant, vamos a recurrir a una ayuda. ¿Y esa ayuda cuál es? Podemos recurrir a 7. Tengo 7. Puedo recurrir a mis 5 dedos de la mano para representarme el 5, 8, 9, 10, 11 y 12. De esa manera puedo explicar cómo surge el número 12 de 7 más 5. Pero no recurrir a la experiencia. Puedo recurrir a los 5 de las manos, puedo recurrir a 5 piedras. Lo importante es que me represente el número 5. Y para representarme el número 5, necesito una intuición. ¿Saben cómo se llama? Espacio. Es en donde yo puedo construir figuras.
Entonces tengo esto, gracias a la intuición, al espacio, puedo, a 7 le puedo agregar 8, 9, 10, 11 y 12. Y tengo el 12. Y Kant nos dice algo más bello. ¿Quieres saber si esto es cierto? Bueno, sume números más grandes. 18 más 2, 20. Ninguno lo discute. Pero si usted suma 18 más 2, podrá tener 1,82, 1,28, 8,21, 8,12, 2,81, 2,18, pero nunca va a tener 20. Para eso necesita espacio y el espacio como intuición a 18, 19 y 20 se suman. Pero aquí está agregado otra cosa, y es lo que más tarde Kant nos va a decir, que la aritmética estará asociada al tiempo, porque el tiempo es una línea, el tiempo como una línea infinita donde se agrega. Y ya Kant cree que donde se sume 1 más 2, 2 más 3, existe ya la aritmética. Y que para que haya aritmética, nos dice Kant, yo no necesito multiplicar 18 por 50 menos la raíz cuadrada de 300 dividido entre la raíz cuadrada de 25 multiplicado. No, 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 nada de eso. Donde haya los números y hay aritmética. Y en el fondo tiene razón. Pero Kant te dice, muy bien, supongamos que aritmética fue fácil, Kant. Muy bien, mismo Kant te va a decir, pasemos entonces ahora a la geometría. Ustedes dirán, en la geometría es donde Kant va a caer, ahí no va a explicar. Kant dice más fácil. Porque Kant te va a decir que el juicio, la línea recta, es la más corta entre dos puntos. Línea recta, sujeto, más corta, predicado. Cuando decimos, carajo, más mejor para Kant. Porque Kant te va a decir que recto, curvo, cuadrado, son características, cualidades de una línea. Recta o curva son cualidades de una línea, pero que nada tienen que ver con más o menos corto, con distancia. ¿Cómo hago entonces para sostener que la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos? El espacio, muchachos. En el espacio yo me puedo representar un punto aquí, otro punto aquí, y puedo simplemente mostrar que es más fácil así que doblando por acá. ¿Cuál fue la ayuda? La intuición, el espacio. En la geometría el espacio es fundamental porque puedo construir figuras. En la matemática, en la aritmética, el tiempo es fundamental porque para yo construir números tengo que agregar. Pero en el fondo está ahí, tengo que representarme algo. Y ese representarme es la ayuda que me da, no la experiencia, porque recurro a la intuición pura. Y recuerden que esa intuición, ya habíamos dicho, está relacionada con la sensibilidad. Y la sensibilidad, muchachos,
hace parte de una de las facultades que nosotros aportamos para que pueda haber conocimiento. Entonces nos estamos moviendo dentro de lo que Kant sostuvo. Está siendo consecuente con lo que viene diciendo. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Ahora, muy bien, Kant saliste muy bien librado de la matemática. Vamos a la física. Ahí es en donde vamos a ver que Kant, sí, mira, ¡pah!, torció, no explica. Kant te va a decir que en la física mucho mejor. Incluso nos va a colocar dos juicios, dos proposiciones, para mostrar que en la física también hay juicios sintéticos a priori. El primero dice, en todas las alteraciones del mundo corpóreo, la cantidad de materia permanece inalterada. Y la otra es que en la comunicación de movimiento, acción y reacción deben ser siempre iguales entre sí. Kant no necesita explicarlas todas. Te explica una, te dice, en la primera proposición, la cantidad de materia permanece inalterada. Kant te va a decir que hay una gran diferencia. Una cosa es hablar de materia y otra cosa es que la materia hace referencia a la presencia de algo en el espacio, pero la materia no quiere decir que permanezca o no permanezca, que cambie o no cambie. El concepto de materia no implica necesariamente el concepto de permanencia o de no permanencia. Materia significa que algo ocupa un espacio. De esa manera, tocaría entonces explicar cómo la permanencia se relaciona con la materia y cómo se une. Pero todo esto está tan bello que ustedes lo entienden, pero llegamos al punto donde queríamos llegar. En matemáticas, en física, y que quiere llegar a algo. En metafísica, miren, tienen que estar contenidos. Ya no dice que hay, como en la matemática, que se compone por geometría aritmética, como en la física. Ya te está diciendo que en la metafísica tienen que estar, deberían estar, deben haber juicios sintéticos a priori. ¿Y dónde lo coloca Kant? En la proposición el mundo debe tener un primer comienzo. La relación entre mundo, primer comienzo, entre mundo y fin, son dos cosas totalmente distintas. Es ahí donde dice Kant, que también te lo deja inconcluso, que en la metafísica hay, aquí te dice debería, hay conocimiento, juicios sintéticos a priori. Lo que pasa es que acá es más complicado, porque primero no podemos recurrir a la experiencia, como todo juicio sintético, y en la metafísica menos. Dos, en la metafísica no tengo intuiciones, porque no se me da nada. En la metafísica solo tengo las ideas de la razón, no tengo otra cosa. Es ahí en donde no puedo ni recurrir a la experiencia ni puedo recurrir a la intuición. Entonces el problema es cómo hago para justificar que en la metafísica también hay juicios sintéticos a priori. ¿De qué me valgo? ¿Cuál sería la ayuda para
explicar que en metafísica también hay juicios que pueden extender como tal. Claro, si ustedes miran, aquí está jugada toda ya la estructura de la crítica razón pura. La primera parte está dedicada a la matemática, que es la estética trascendental. Ahí se explicará cómo es posible la matemática, cómo es posible la aritmética, cómo es posible la geometría, cómo aparecen las intuiciones puras y el papel que juega la sensibilidad. En la segunda parte encontraremos la analítica trascendental. Ahí está el entendimiento como facultad. Están los conceptos puros del entendimiento. Y ahí se puede explicar cómo funcionan, cómo se originan, cómo funcionan esos conceptos puros. Cómo a través de ellos es que es posible la experiencia, pero como conocimiento, como resultado de. Y la tercera gran parte es la dialéctica trascendental, que es en donde Kant explica que la razón, cómo está compuesta la razón, cómo está estructurada, cuáles son los elementos de la razón, qué son las ideas, cuáles, cuáles son los objetos de la razón, cuáles son los problemas a los que la razón responde, cuáles son las antinomias a las que se enfrenta a la razón. Todo eso, todo eso, ahí es donde está. Entonces encontramos que hay una gran diferencia. Pero ojo, sí es posible, sí es posible, sí es posible que en la metafísica existan conocimientos sintéticos a priori, si no, juicios sintéticos a priori, si no, no habría posibilidad de que existiese un conocimiento independiente de la experiencia como tal. Ahora, si nosotros vemos, nos dirá Kant, todo está planteado, todo está listo. ¿Para qué? Muchachos, para entender que Kant ha logrado por fin encontrar un problema. Reducir todos los problemas a uno solo. Y el problema que Kant intenta explicar es, según él, el problema de la razón pura es cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. Nos va a decir que gracias a cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, resolver ese problema podemos decir cómo es posible la matemática pura, cómo es posible la ciencia de la naturaleza o física, cuestiones, ojo, que Hume no alcanzó a responder, no por falta de entendimiento, sino porque Hume vio juicios analíticos, juicios sintéticos, y alcanzó a concebir los sintéticos a priori, pero no les encontró justificación. Por eso es que Hume no concibe la metafísica de esa manera como la concibe, a diferencia de Kant. Ahora, si nosotros vemos aquí, gracias, ahora van a entender algo. ¿Qué pasa si no hay juicios sintéticos a priori? En metafísica debe haberlo. Si no hay, la metafísica no pasaría de ser una disposición natural. Tanto que hablamos de disposición natural en metafísica. ¿Y qué es la metafísica como disposición natural? Nos dice Kant aquí en el párrafo B21. En la edición usted está B21, que es el párrafo que se encuentra al ladito. Las numeraciones como los textos de Platón y Aristóteles. Dice, la razón humana, acicateada por su propia necesidad, sin que la mueva a ello la mera vanidad de pretender saber mucho, progresa inconteniblemente hasta aquellas preguntas que no pueden ser respondidas por ningún uso empírico ni por principios tomados de allí,
Y así, en todos los hombres, tan pronto como la razón se ha ensanchado en ellos hasta la especulación, ha habido siempre y efectivamente alguna metafísica y seguirá estando allí siempre. Esto fue lo que nosotros vimos en el primer párrafo del primer prólogo, el prólogo de la edición de 1781. En ese prólogo nos dice Kant que la razón, la metafísica, la razón se ve agobiada por cuestiones a las que no puede responder, lo que tampoco las puede dejar de lado, porque obedecen a su naturaleza, que es traspasar los límites de la experiencia. La metafísica como disposición natural hace referencia a ese actuar, a ese proceder de la razón, cuando tiende a sobrepasar los límites de la experiencia por su propia naturaleza, se plantea problemas que no puede responder empíricamente, pero que tampoco puede dejar de lado porque es su propia naturaleza la que se lo plantea. Pero aquí viene otra expresión que a ustedes les podía causar eh, trastorno, incomprensión. Y es lo que yo les decía que Kant considera que debemos pasar de una metafísica como tendencia natural a una metafísica como ciencia. Uy, enseguida están arrugando la cara diciendo, pero ¿cómo así, Giovanni? Si ya ciencia se opone a metafísica, ¿cómo tú vas a decir que la metafísica debe convertirse en ciencia? Claro, ahora van a entender. Hay cosas que se entienden justo cuando tienen que entenderse. Y mírenlo aquí. ¿Cómo es posible la metafísica como disposición natural? Ojo, voy a leer. Es decir, cómo surgen de la naturaleza y la razón humana universal las preguntas que la razón pura se plantea a sí misma y a las que ella es impulsada por su propia necesidad de responder como mejor pueda. Pues que empero en todos los intentos que ha habido hasta ahora de responder a estas preguntas naturales, por ejemplo, si el mundo tiene un comienzo o si existe desde la eternidad, siempre se han hallado contradicciones inevitables. No se puede dar por terminada la cuestión con la mera disposición natural de la metafísica. No basta. No basta con que nos preguntemos. No basta con que tendamos a traspasar los límites de la experiencia. No basta. ¿Qué se necesita? Ojo con esto. Es decir, con la pura facultad de la razón misma, de la cual ciertamente siempre brota alguna metafísica. Esto es hermoso. Sino que debe ser posible llegar a la certeza en ella, ya sea sobre el saber o sobre el no saber acerca de los objetos. Es decir, debe ser posible llegar ya sea a una decisión acerca de los objetos de las preguntas de ella, o acerca de la capacidad o incapacidad de la razón de juzgar algo con respecto a ellos. Por consiguiente, debe ser posible ya sea ensanchar confiadamente nuestra razón pura o imponerle limitaciones determinadas y seguras. Esta última pregunta, que nace del problema universal precedente, sería con justicia esta: ¿cómo es posible la metafísica como ciencia? Es que la metafísica como ciencia es posible, primero porque ya lo ha dicho Kant, para saber qué tanto se puede conocer independiente de la experiencia, para saber cuáles son los problemas de la razón, cuáles son los problemas a los que tiene que responder la metafísica, a ver qué tanto esos problemas pueden ser conocidos, qué tipo de conocimiento puede darse en ellos. Mire,
tener certeza, tener la seguridad de que sí es posible conocer o no es posible conocer. Y para eso se necesita la crítica de la razón pura. Ojo lo que viene. Continúa acá. La crítica de la razón, criticar la facultad, la razón humana, conduce pues en último término necesariamente a la ciencia. En cambio, el uso dogmático de ella sin crítica conduce a afirmaciones sin fundamento, a las que pueden oponérsele otras igualmente verosímiles y por tanto conduce al escepticismo. ¿Qué se necesita para esto? Lo que ya habíamos dicho antes, en el segundo prólogo, hacer lo que ningún pensador hizo, someter la razón a un análisis, enjuiciarla y llegar a tener la seguridad si puede o no conocer independiente de la experiencia y qué tanto puede conocer independiente de la misma experiencia. Eso, ya con eso basta y sobra para encaminar. Recuerden que esto está seguido de lo que dijo Kant en el segundo prólogo. La metafísica no ha encontrado el camino seguro de la ciencia, muy a pesar de ser la más vieja, la más antigua, la matrona. Vean cómo cambia, ¿no? Elegante, todo está teniendo sentido, todo va engranando. Nos dice acá. Por consiguiente, se puede y se debe considerar como no acaecidas. No, perdón, me equivoqué. Y esta ciencia tampoco puede ser de una extensión grande y desalentadora, porque no trabaja de objetos de la razón, sino meramente de sí misma. La razón se encarga de sí misma, no de los objetos de la razón, porque son muchos, sino de la razón misma, de qué tanto puede conocer independiente de la experiencia. Bueno, eh, me gustaría seguir con estos párrafos, este párrafo. Ustedes simplemente escuchen y miren. Por consiguiente, se puede y se debe considerar como no acaecidas todas las tentativas hasta ahora hechas de producir dogmáticamente una metafísica, claro. Pues lo analítico que hay en o una u otra de ellas, saber, la mera descomposición de los conceptos que residen a priori en nuestra razón, no es todavía el fin, sino solamente una preparación para la metafísica propiamente dicha, a saber, para ensanchar a priori sintéticamente sus conocimientos. Y aquel análisis no es apto para esto, porque meramente muestra lo que está contenido en esos conceptos, lo dogmático, el simple análisis, pero no cómo llegamos a priori a tales, para poder determinar luego también su uso válido con respecto a los objetos de todo conocimiento en general. Tampoco es necesaria mucha abnegación para renunciar a todas esas pretensiones, pues las contradicciones de la razón consigo misma, que no pueden negarse y que en el proceder dogmático son además inevitables, han despojado de todo su prestigio hace ya mucho tiempo a toda metafísica que haya existido hasta ahora. Claro, que ahí está criticando todo lo que se había hecho, porque no se hizo lo que él era sostenido. Porque antes de decir si hay o no metafísica, hay que mostrar que tanto se puede conocer con la razón independiente de la experiencia. Más firmeza se necesitará para no dejarse detener por la dificultad interna y la resistencia externa que se oponen a procurarle, por fin, mediante otro tratamiento enteramente opuesto al hasta ahora aplicado, un crecimiento próspero y fructífero a una ciencia indispensable para la razón humana, ciencia a la que se puede cortar todo brote que le crezca, pero cuya raíz no se puede desarraigar. Ciencia a la que se le puede cortar
todo brote que crezca, claro, ya sea porque es el resultado de un análisis que lleva justamente, que nos lleva a la crítica, ya sea porque es resultado del uso dogmático, ya sea porque es el resultado de interpretaciones escépticas que la dejan de lado. Tú puedes criticar todo eso, puedes cuestionar toda la metafísica que ha existido hasta ahora, pero lo que no puedes cortar, evitar que siga existiendo metafísica, porque sencillamente hace parte de una tendencia natural de nuestra razón, hace parte de una disposición natural de la razón que necesita es organizarse de tal manera, sistematizarla para que responda a otra dinámica y tratar de tener una seguridad, una certeza, un suelo firme en ella como tal. Ahora se entiende eso de que la metafísica puede convertirse en ciencia. Ya saben qué significa ciencia. ¿Qué no significa ciencia natural? Porque el concepto de ciencia es tan amplio que no se lo puede reducir a una de sus formas. Eso es cientificismo. Esas posiciones naturalistas son peligrosas. Ojo, la ciencia tiene formas, tipos, y querer reducir la ciencia a una de sus formas, excluyendo a las otras, genera un peligro extremo, extremadamente peligroso. Por eso es que es importante la metafísica. Por eso es que es importante la crítica de razón pura. Para mostrar que debe existir un límite en cierta racionalidad. Bueno, vamos a ver ahorita. Por último, tenemos el apartado 7. El apartado 7 tiene muchas cosas. Ustedes lo vieron. Apartado 7 dice, tiene por título, idea y división de una ciencia particular que lleva el nombre de crítica a la razón pura. ¿Cómo llega Kant a eso? Yo esto no lo voy a explicar. Una, dos, tres, cuatro hojas. O sea, dos copias. Y estas son más porque esta tiene la versión alemana aquí tiene la versión español. Entonces voy nada más leyendo esta parte. Voy a leerlo y comentar, así como hacían los medievales, exégesis. Así como no me gusta, pero se hace en algunas partes. Hay veces que toca, porque es mejor leerlo del propio autor. Voy a leer párrafo a párrafo. Ustedes me pueden seguir. ¿Dónde iniciamos? Pues bueno, apartado 7, en su introducción, inicia en el párrafo B25. Giovanni, ¿eso qué es? Muchachos. Igual que los textos griegos. Miren, aquí están. Miren, ahí está. ¿Esto para qué? Para distinguir la primera edición de la segunda. Eso es. Bueno, dice, de todo esto, todo lo que resulta ahora la idea de una ciencia particular que puede llamarse crítica a la razón pura. Recuerden cuando yo les decía que la crítica no solo es un libro, la crítica podemos decir que encarna una forma de ver el mundo
Y hoy podemos decir que la crítica es una ciencia, pero vamos a ver a qué significa eso. La crítica es más que un texto, es un proceder, es una forma de asumir ciertos problemas. La crítica encarna esa idea kantiana que, que más tarde estará en Hegel, la idea de racionalidad, la razón instaurada. Pero vamos, de todo esto resulta ahora la idea de una ciencia particular que puede llamarse crítica razón pura. Pues la razón es la facultad que suministra los principios del conocimiento a priori. Ya vimos que vamos a ver que sensibilidad es una facultad que permite que los objetos se me den. El entendimiento es otra facultad que permite pensar o sintetizar lo dado en la intuición. Y aquí vemos que la razón, ya hay una definición de razón, que es la facultad que suministra los principios del conocimiento a priori. Ya después, eso en la dialéctica lo vamos a ver. Por eso, razón pura es aquella que contiene los principios para conocer algo absolutamente a priori. Ojo con esto. Son definiciones. Un órgano de la razón pura sería el conjunto de aquellos principios que había dicho acá del conocimiento a priori, según los cuales se pueden adquirir y pueden ser efectivamente establecidos todos los conocimientos puros a priori. Eso es un órgano. La aplicación detallada de un tal órgano proporcionaría el sistema de la razón pura. Pero miren lo que dice Kant. Ojo, que Kant sabe lo que está haciendo. Pero como esto es pedir mucho ahora, porque todavía ni siquiera se ha sometido la razón a crítica, y todavía no se ha establecido si acaso en general es posible aquí un ensanchamiento de nuestro conocimiento, claro, no hemos hecho la crítica, y en cuáles casos es posible, entonces podemos considerar a una ciencia del mero, como todavía no se ha logrado hacer eso, entonces necesitamos una ciencia del mero enjuiciamiento de la razón pura, de sus fuentes y de sus límites, como la propedéutica del sistema de la razón pura. Un preparativo. Propedéutica es preparativo. Una ciencia tal no se debería llamar doctrina de la razón pura, sino solamente crítica de la razón pura. ¿Por qué? Porque enjuicia la razón, nos muestra sus fuentes, sus límites. Esa es la crítica a razón pura. Y ya lo había dicho antes. Es eso. Esta crítica a razón pura, cosa que ya habíamos dicho en el segundo prólogo, nos dice Kant, su utilidad sería verdaderamente solo negativa. ¿Cómo así? Si Kant está diciendo que es importante, claro, es que aquí es repetir. ¿Por qué dice que la utilidad es negativa? Serviría no para el ensanchamiento, sino solo para la depuración de la razón y la mantendría libre de errores, con lo cual ya se ganaría muchísimo. Esta definición de crítica, la razón pura, del sentido negativo de la crítica, razón pura, utilidad negativa, ya lo habíamos dicho en el segundo prólogo. Pero aquí agrega algo, y es que mientras se llega al órgano, es necesario la propedéutica, una preparación, allanar el camino, aplanar el terreno, preparar el terreno, eso es lo que es. ¿Y cuál es el terreno? La razón necesita ser enjuiciada. Continuamos. Llamo trascendental
a todo conocimiento que se ocupa no tanto de los objetos como de nuestra manera de conocerlos en la medida en que ha de ser posible a priori. Todo conocimiento que conoce los objetos a priori es llamado trascendental. Un sistema de tales conceptos se llamaría filosofía trascendental. Todos los conocimientos que son posibles a priori, el sistema de todos esos conocimientos que son posibles a priori se llamaría filosofía trascendental. Pues, como una ciencia tal debería contener de manera completa tanto el conocimiento analítico como el sintético a priori, ella, en la medida en que se refiere a nuestro propósito, tiene demasiada extensión, ya que nosotros podemos llevar el análisis solamente hasta donde es imprescindible y necesario para entender en todo su alcance los principios de la síntesis a priori, que son el motivo de nuestro trabajo. Todavía no llegamos hasta allá, estamos apenas en proceso. Sin la crítica a la razón pura, es imposible la filosofía trascendental, es imposible el órgano, porque la filosofía es la que nos va a mostrar que tanto puede conocer la razón independiente de la experiencia. Ahora, esta investigación, que no podemos llamar propiamente doctrina, que es la propedéutica del sistema de la razón pura, que es lo que llama crítica a la razón pura, sino solo la crítica trascendental, porque no tiene por propósito el ensanchamiento de los conocimientos mismos, sino solo la rectificación de ellos, y debe suministrar la piedra de toque de valor o de falta de valor de todos los conocimientos a priori, es aquello a lo que nos ocupamos ahora. Es lo que se va a ocupar. ¿Cómo es posible una ciencia que purifique la razón, que diga que puede conocer, que no puede conocer, que la purifique, que muestre cómo es posible que la posibilidad de existencia de conocimientos sintéticos, de conocimientos a priori, etcétera? Miren lo que dice aquí. Una crítica tal es, por consiguiente, una preparación, si fuera posible, para un órgano, que escribimos adelante, y si esto se alcanzare, al menos no se alcanzare para un canon de ellos, para una clasificación, para un listado, según el cual, en todo caso, alguna vez podrá exponerse tanto analítica como sintéticamente el sistema completo de la filosofía y la razón pura. Ya consiste en la aplicación, en la mera limitación de los conocimientos de ella. Pues que esto es posible, incluso que un sistema tal no puede ser de gran extensión, ya lo ha repetido, de modo que se puede esperar a acabarlo por completo, se puede ya de antemano evaluar, considerando aquí el objeto no es la naturaleza de las cosas, que es inagotable, sino el entendimiento que juzga sobre la naturaleza de las cosas. Y aunque éste a su vez, solo en lo que respecta a su conocimiento a priori, objeto cuyas riquezas no pueden permanecernos ocultas, puesto que si no precisamos ir a buscarlas afuera y según todo lo que se puede presumir, ellas son suficientemente pequeñas como para que se les recoja íntegramente, se las juzgue según su valor o falta de valor y se las aprecie correctamente. Miren esto, que aquí quiero ir ya. Calma. Aunque hay que esperar aquí aunque aún menos hay que esperar aquí una crítica de los libros ni de los sistemas de la razón pura, ya lo había dicho textualmente, sino de la facultad pura de la razón. Solo cuando esta crítica sirve de fundamento se tiene una piedra de toque segura para apreciar el contenido filosófico de obras antiguas y nuevas en esta rama. En caso contrario, el historiador y juez, sin autoridad alguna, juzga las infundadas afirmaciones de otros por medio de las suyas propias, que son igualmente infundadas. El segundo prólogo, las ideas están expuestas aquí. Miren esta riqueza, miren esto. La filosofía trascendental es es la idea de una ciencia para la cual la crítica y la razón pura tiene que trazar todo el plan arquitectónicamente. Es decir,
a partir de principios, garantizando plenamente la integridad y la seguridad de todas las piezas que constituyen ese edificio. Es el sistema de todos los principios de la razón pura. La crítica a la razón pura como ciencia que juzga la razón va a construir lo que le he dicho, preparar el terreno para la filosofía trascendental, para el órgano. Sin la crítica a la razón pura, trabajo pesado que hay que hacer, sería imposible que la metafísica se convirtiera en ciencia, porque no tendríamos con seguridad si la razón puede conocer independiente de la experiencia, los principios con los que funciona la razón, el conjunto de conocimientos justamente a priori, el conjunto de principios de esos conocimientos a priori, no tendríamos nada. Por eso es que es importante la crítica a razón pura, como tal, como sistema, no un libro, no para criticar libros, para criticar la facultad de la razón, que eso fue lo que no hicieron ni los empiristas ni racionalistas, incluso en toda la tradición, hasta Platón tan crítico. Según esto, a la crítica la razón pura pertenece, según esto, dirá Kant, todo lo que constituye la filosofía trascendental. Y ella es la idea completa de la filosofía trascendental, pero no es todavía esta misma ciencia, porque en el análisis solo llega hasta donde es preciso para el enjuiciamiento completo del conocimiento sintético a priori. Es la idea de la ciencia, pero no es la ciencia. Es que la crítica va a preparar el camino para la ciencia. Si fuera la ciencia, quiere decir que ya todo está preparado, pero no. Miren esto, aquí entenderán algo. ¿Por qué los temas recurrentes a la filosofía moral no hacen parte de la filosofía trascendental? Dijimos que en la filosofía trascendental hacen parte todos los conocimientos a priori, absolutamente a priori. Pero hay que cumplir con una condición que ya está implícita entre lo a priori. Aquello a lo que sí, principalmente hay que prestar atención en la división de una ciencia tal es que no deben introducirse conceptos que contengan nada empírico. Ya con esto terminamos. No deben introducirse conceptos que contengan nada empírico. Y miren, o bien que el conocimiento a priori sea enteramente puro. Por eso, a pesar de que los principios supremos de la moralidad y los conceptos fundamentales de ella son conocimientos a priori, no pertenecen a la filosofía trascendental. Porque aunque ellos no ponen por fundamento de sus preceptos los conceptos de placer y displacer, de apetitos e inclinaciones, etcétera, que son todos de origen empírico, sin embargo, con el concepto del deber deben incluirlos necesariamente como obstáculos que deben ser superados o como estímulos que deben convertirse en móviles en la redacción del sistema de la moral pura. Por eso, la filosofía trascendental es una filosofía de la razón pura, meramente especulativa, razón teórica. Pues todo lo práctico, en la medida en que contiene móviles, se refiere a sentimientos, los cuales se encuentran entre las fuentes empíricas del conocimiento, está excluido. De la filosofía trascendental no hace parte la filosofía práctica kantiana, solamente la teórica, para evitar esa mezcla con contenido empírico. Ahora bien, si se quiere dividir esta ciencia, ya aquí estamos cerrando, y ojo lo que voy a decir después, si se quiere la división de esta ciencia desde el punto de vista universal de un sistema general, entonces aquella división que ahora exponemos debe contener primeramente una doctrina de los elementos, claro. Así que está dividida la crítica a la razón pura. Una doctrina de los elementos de la razón pura y en segundo lugar una doctrina del método. Cada una de estas partes principales tendrá sus subdivisiones, cuyos fundamentos, sin embargo, no pueden exponerse aquí todavía. Claro, la doctrina de los elementos es la que se dividirá en estética, analítica y dialéctica. Y la doctrina del método ya es la última parte como tal. Miren lo que dice aquí. Ojo con esto. Recuerden que yo les dije al inicio que cómo Kant reconoce el papel que juega la sensibilidad.
y el entendimiento para decir que el conocimiento es síntesis. Aquí lo repite. Solo parece ser necesario, como introducción o advertencia preliminar, esto, que hay dos troncos del conocimiento humano, que quizá broten de una raíz común, aunque desconocida para nosotros. ¿Cuáles son esas dos fuentes? Sensibilidad y entendimiento. Por el primero de ellos los objetos no son dados, por el segundo son pensados. Ahora bien, en la medida en que la sensibilidad contenga representaciones a priori en las que consiste la condición bajo la cual no son dados objetos, ella pertenecerá a la filosofía trascendental. Claro, intuiciones puras. La doctrina trascendental de los sentidos debería pertenecer a la primera parte de la ciencia de los elementos, porque las condiciones solo bajo las cuales los objetos son dados al conocimiento humano preceden a aquellas bajo las cuales ellos son pensados. Vuelve Kant sobre el tema del origen de nuestro conocimiento como síntesis. Y no digo mezcla, síntesis. Porque lo que llamamos conocimiento es un producto, es un resultado, es una elaboración como tal. Muchachos, de esa manera está la crítica, está la introducción. Lo que viene, la primera parte se llama doctrina trascendental de los elementos, que fue la que describió Kant ahí, y se compone de la estética, analítica y dialéctica, de la razón pura, donde están jugadas las tres grandes facultades. En la estética, la sensibilidad; en la analítica, el entendimiento; en la dialéctica, la razón. Y en la analítica se encuentra una facultad analizada